Hola, ¿qué tal a todos los madridistas y a todos los amantes del fútbol? Quiero contarles en este video sobre el documental de Vini, qué tal me pareció y por si no lo has visto y te interesa, pues contarte un poco de qué va. Así que nada, vamos con el video. El documental empieza platicándonos sobre los inicios de Vini y de la favela de donde vino, en donde obviamente vemos una perspectiva de un jugador que viene desde abajo, desde un lugar muy humilde, y está curioso cómo empiezan a contarte también que dormían muchas personas en un solo cuarto, y nos habla también un poco de este entorno en donde crece y de los amigos que forjó en esos momentos complicados. Me acuerdo mucho de cómo cuentan que tenían una lata de Pepsi o de un refresco ahí y que era lo que pues les iba durando cuando iban a las fiestas, y aunque ya no tuvieran nada, como que lo tenían y todos hacían como que le tomaban para que pareciera que están pues conviviendo o están teniendo un trago en la mano. Te habla justo de estas carencias que tienen muchos jugadores humildes, y en este caso pues en la historia de Vini, y cómo esos amigos pues lo han acompañado y han perdurado. Nos empiezan a contar de todos los inicios que tuvo al formarse en el Flamengo y cómo empezaba a levantar las expectativas de un jugador que regateaba muy bien, que era la nueva joya de Brasil, y que desde ahí empiezas a palpar como esta presión, y eso es algo que en general a muchos de los jugadores jóvenes pues yo les admiro, porque es la mentalidad que deben de tener para que no se les vaya a las nubes toda la fama y demás, que hay unos que sí caen en esto, ¿no? Pero en el caso de Vini, pues nos cuentan también todas estas presiones que van surgiendo en las etiquetas que pues le ponen la misma prensa a los jugadores sobre el siguiente Neymar o el siguiente Ronaldinho, y cómo es lidiar con eso día a día. Nos hablan que siempre tuvo mucho talento, esto creo que lo sabemos, y se veía reflejado en cada una de las categorías en donde fue empezando, y cómo le dieron la confianza en el Flamengo de empezar a forjar su carrera. Obviamente el hito del Mundial Sub-17 en donde estuvo con Brasil, pues fue como esta gran ventana que hizo que muchos de los otros clubes europeos se empezaran a fijar. Y aquí es en donde empieza esta batalla, se podría decir, que ha venido viviendo y ha venido sufriendo contra la prensa y contra el entorno. Porque aquí hablamos del comienzo de Vini hacia su carrera por el Real Madrid. Conforme te van contando la historia de cómo fue avanzando en su carrera, también te hablan un poco de su entorno y del equipo que fue forjando, más allá de amigos y de familia, pues todo lo que sabemos que un jugador profesional tiene. Y a pesar de a los que nos gusta el fútbol y demás, conocemos que los futbolistas y los deportistas en general de alto rendimiento tienen un equipo muy específico. La verdad es que no me deja de asombrar el hecho de que cuente con su chef privado, su entrenador personal, y que tenga como este equipo especial dedicado al rendimiento y al dar el extra que siempre está buscando, y lo contrastan mucho también con esa mentalidad que va teniendo. Te hablan también de que es un tipo muy obsesionado y que hasta cierto punto tuvo que aprender también a entender hasta dónde llegan los extremos de su cuerpo, ¿no? Pero ahí llegaré más adelante. Cuando estaba en los inicios del Flamengo y desde su etapa en el Flamengo, él era muy cercano a los fans. Te cuentan que él realmente vive con mucha pasión los partidos y es muy cercano a toda la afición. De alguna manera entiendes el por qué es así también en el Bernabéu, y va y alienta y demás, ¿no? No es algo que yo pensaba que se había ido forjando ahí, realmente es algo que él hacía desde que estaba en el Flamengo. Es hablar un poco de esta pasión que él siempre ha vivido. Es una etapa también difícil para él, como un choque ahí de entre alegría y tristeza, melancolía de saber que ya fichó por el Real Madrid, que llega el momento en el que tiene que abandonar el Flamengo, ¿no? Seguramente, no sé si para él esté a la par que en Real Madrid o cuál esté primero, pero es uno de los clubes que marcó toda su vida, y que para él dejarlo, pues sí fue este choque, ¿no? Pasan como pues vive el adiós al Flamengo, y yo me pongo a pensar a esa edad, cuando tienes 17 años, que vas creciendo, de repente a este tipo de deportistas y jugadores como que dar el salto y tener que madurar tan rápido
no es fácil, ¿no? Y luego llevar esta etiqueta de ser como una joya brasileña y de llegar al Real Madrid, como que todos estos factores para mí empiezan a enaltecer más o admirar más a un jugador. Llámese Vinicius o algún otro jugador joven que empieza a tomar ese camino. Yo creo que muchas veces como aficionados empezamos a volvernos muy viscerales y muy demenciales, y luego como que sí se pierde ese factor, pues no sé si humano, de ponerte un poco en los zapatos y decir, oye, pues esto no es cualquier tiro, ¿no? Se va muy joven, se va con la etiqueta y con la presión y le empieza a trabajar, ¿no? Pero bueno, en este punto llegamos a la historia que empieza ya con el Real Madrid y Vinicius. Y llega este Real Madrid, fue un Real Madrid en reconstrucción, fue una temporada que yo creo que todos los madridistas sabíamos que buscábamos que terminara de la mejor manera, ¿no? O sea, siendo bastante sensatos, yo en ese momento decía, no dudo que vayan a conseguir algún título en esa temporada, en ese momento, si acaso llegaban a llevarse una Copa del Rey bien, pero la Liga iba a ser muy difícil, la Champions ni se diga, era un equipo completamente nuevo, a pesar de que quizá no habían variado tanto los jugadores o los cambios, pues se te iba Cristiano y se te iba Zidane. Dentro de todo ese entorno y en esa época, para mí en ese momento como madridista, lo único que me hacía ver realmente o disfrutar de los partidos del Madrid era cuando voy a jugar a Vinicius, porque decía él, es pues esta chispa, ¿no? Que hace que el juego vaya menos denso, que sea diferente, porque hacía las cosas de diferente modo. Y empiezan a hablar de este recorrido al momento en que llegó, cómo se fue adaptando y que fue la primera batalla realmente difícil para él en Europa por todo lo que ya conoce. Fue un jovencito que se fue a Madrid a empezar a vivir su sueño, y a la par que nos van contando esta llegada a Real Madrid, vemos también cómo su equipo es crucial, como lo mencioné anteriormente, en que el chef que se encarga de toda su nutrición también busca que los platillos o la comida sea algo típico de Brasil o lo más cercano a lo que él disfruta y que le gusta comer. Y te recalcan mucho el hecho del entorno para él, que su familia esté cerca y que sus amigos también lo estén. Al principio mencionan por ahí a su abuela, que llega un momento en el punto del documental que a mí me gustó mucho, pero ya llegaremos allá cuando va la abuela a verlo. Pero también nos hablan un poco de a quién idolatraba a Vinicius y cómo cuando va a verlo, pues él te cuenta que no necesariamente es una persona súper extrovertida o como lo que aparenta ser, que ante sus ídolos pues sí guarda como cierta timidez o que se vuelve un poco más introvertido, a pesar que te cuentan que de niño a él le gustaba mucho bailar y se ponía ahí en medio de las reuniones y era el que pues le gustaba asumir ese rol con sus amigos, a pesar de que sus amigos pues de repente le daban pena, pero que él siempre le gustó bailar y le gustó ser muy alegre, muy feliz. Entonces es un poco ahí el contraste de. Y en esta etapa de adaptación al Real Madrid empieza también a abordarse este tema de la presión que él iba sintiendo, también del acoso de la prensa, aunque no llegaba a su punto más álgido. Yo creo que todos sabemos cuál fue ese punto, pero también de todas estas presiones, pero a pesar de todo eso, él disfrutaba estar ahí. Hablan también de la importancia que tuvo Solari y llega al punto que yo creo que a todos nos dolió en ese momento. Como les decía, después de una temporada tan gris, viene una lesión muy fuerte. A todos yo creo que nos pesó al ver ese partido, que realmente el que se estaba echando al hombro al equipo era Vinicius. Y es ahí también en donde yo dije, pues me ilusiona y tiene algo especial. O sea, no nada más es la habilidad, sino que está dando ese paso al frente para hacer algo diferente. Pero lamentablemente vemos cómo te platican el momento de la lesión, que obviamente fue algo que pesó mucho para Vinicius, que fue un golpe muy fuerte para él, sobre todo por el contexto en el que se dio, el momento que él iba teniendo en el partido. También de alguna manera el hecho de que como madridista veías que el Real Madrid se iba muy temprano de la competición, de la Champions, y con un equipo que al final fue un equipo muy bueno, el del Ajax
creo que era con Ten Hag todavía. A pesar de eso decías, híjole, no se puede ir el Real Madrid en octavos de verdad, o sea, mínimo yo sí quería que avanzara un poquito más, ¿no? A pesar de que era consciente que iba a ser realmente un sueño ahí el poder ganar otra Champions seguida, ¿no? Pero fue creo que también lo que marcó ese momento de esa lesión. Todo el equipo se vino abajo y pasó lo que después vimos, o sea, el Ajax arrasó con el Real Madrid, pero continuando con lo de Vini, vemos cómo esta lesión marcó un antes y un después en cómo iba entendiendo por sus mismos allegados y el preparador el límite que iba teniendo su cuerpo. Y yo creo que aquí es en donde también sale esa parte de Vinicius que de repente sí pudiera llegar a cegarlo y a llevarlo como a tomar decisiones tan volátiles, dicho por su mismo entorno, su mismo médico, su misma familia, de entender que a pesar de que él quería recuperarse rápido, tenía que darle un descanso a su cuerpo y entender de qué manera se podía ir adaptando mejor al rendimiento que él buscaba. Y sí te pasan como Vini le dice a su staff que él necesita recuperarse rápido y que necesita ya entrenar con balón, y también te das cuenta, ¿no? Un poco del temperamento y la mentalidad de Vini y cómo pues con el paso del tiempo tiene que ir madurando y tiene que ir entendiendo cómo se deben de tomar mejor las decisiones. Y después de esta lesión cuentan la segunda etapa que vivió en el Real Madrid una vez recuperándose antes de empezar todo este camino hacia su reivindicación. Cuando llega Zidane se va recuperando Vinicius y todo su entorno consideraba que tenía las oportunidades y las capacidades como para ya empezar a asumir un rol más importante dentro del Real Madrid, dadas las actuaciones que tuvo la temporada anterior. Lo cierto es que, como recordaremos, pues Zidane nunca fue tan partidario de Vinicius al principio, quizá ya al final de su segunda etapa como entrenador, yo creo que ya le tenía más confianza, pero al principio era 100% apostar por Hazard y como todo esto obviamente le iba generando pues más dudas a Vinicius, más fallos en la toma de decisiones, porque es normal que el jugador vaya perdiendo ritmo, vaya perdiendo confianza, y también es un punto importante y un punto crucial, y esto se veía en cada uno de sus partidos. Yo también me llegué a desesperar mucho por todo lo que hacía y que al final pues no terminaba por concretar. Sí era un punto en el que el mismo entorno inclusive celebraba cuando a Vinicius lo llamaban convocado, aunque sea que fuera a la banca, ¿no? Pero sí era una desesperación que tenían y una incertidumbre de qué es lo que va a pasar, si en algún momento va a salir cedido o si va a tener que dar un paso hacia atrás. Todo este tipo de cosas te hacen también entender las presiones que él sentía en ese momento y cómo realmente pues estaban afectando su rendimiento, hasta el punto que todos vimos y que todos conocemos, como fue la famosa charla que tuvo Benzema con Mendy, en donde básicamente decía, pues, ¿sabes qué? No juegues con este güey porque no nos está apoyando en nada, prácticamente nos está echando a perder el partido, pero dicho de una manera más bonita, ¿no? Que estaba jugando en contra de ellos. Y sale de hecho Benzema en esta parte del video a hablarte del por qué comentó lo que había comentado con Mendy, y lo hace de una forma muy sincera, muy tranquila. Te cuenta que su desesperación, yo creo que la sentíamos todos los madridistas, era hacia, de alguna manera, exigirle, porque sabía del potencial que tenía Vinicius y que él conocía que podía ir llevando al madridismo a cosechar triunfos y que era el jugador que podía marcar las diferencias. Es ahí en donde manifestaba su frustración, que de hecho nos cuenta también que lo habló con Vinicius, lo hablaron tranquilamente, fue algo así como de que estás caliente en ese momento, y también te habla que él le empezó a ayudar, ¿no? A mejorar, empezó a ayudar a darle algunos consejos. Empieza este punto álgido en la carrera de Vinicius, que es esta transformación, y yo lo llamaría la reivindicación, que es cuando llega Ancelotti. Cuentan que cuando llega Carleto, pues fue toda una nueva perspectiva
el rol que iba a tener Vinicius, porque desde el primer momento él le dio toda la confianza que necesitaba, a la par de que cada uno de estos momentos o episodios de la vida de Vinicius en el Real Madrid salen algunas entrevistas con Ancelotti, con Bellingham, con Lucas Vázquez y más adelante sale Tebas, pero ya llegaremos a ese punto. Y en esta parte del documental te hablan de la Champions que tuvieron ahí con las remontadas, pero no me gustó tanto porque no te lo van contando tan a detalle. Entiendo que es un documental sobre Vini, que no es el documental de la Champions de la remontada, que no es el documental de la 14ª, pero bueno, como madridista pues está chido que te empiecen a hablar otra vez y recordar y todo eso, ¿no? Pero bueno, no fue el caso. Y ese segmento lo enfocan más en el momento en el que Vini mete el gol con el que el Madrid gana la Champions. Es un pedacito ahí del documental que lo pasan muy rápido, no deja de ser emotivo, no deja de recordarte, ¿no? Todo lo que pasó en esa temporada, que fue pues el camino a la reivindicación de Vinicius. Y después de eso ya se viene lo bueno, lo interesante y el eje central para mí de toda la polémica alrededor del documental de Vinicius y de todo lo que ha sido su carrera. Cuando llegamos a la temporada de los famosos casos de racismo. En este punto espero de verdad no calentarme, pero es que voy a hacer una mini reflexión antes de seguir avanzando. Yo puedo entender y no soy alguien que vaya ahí con doble moral o diga, pues yo nunca he ido al estadio a mentar madres, o sea, sí me ha pasado, sí lo he hecho, pero meterse con algo de alguna condición social o racial en este caso, sí se me hace de gente completamente estúpida y que no hay justificación alguna. Y es todavía peor cuando ese tipo de personas lo hacen sabiendo el daño que están haciendo y van como si nada, ahí por la vida, sin que les pase nada, sin que nadie les juzgue, inclusive que los alienten a hacerlo. Eso es todavía peor para esta gente. Y bueno, ya con ese mini punto de reflexión, empezamos a la temporada en donde empiezan a contarte cómo el acoso contra Vinicius va aumentando, ¿no? Y te hablan concretamente antes de llegar al punto de Mestalla, cómo fue crucial también lo que se vivió previo al partido del Atlético de Madrid, que se ha olvidado muy rápido, una alerta roja muy importante para ver cómo estamos como afición y cómo la gente estúpida abunda y que está ahí sin que les pase nada, como les decía anteriormente. Tocan el famoso fragmento y la emisión del Chiringuito en donde no me acuerdo cómo se llama este señor y la gente, no recuerdo cómo se llama, cuando menciona la famosa frase de que se haga el mono y de irse a bailar no, ¿a qué? A bailar samba al sambo. Y miren que la verdad, o sea, el tema que dijo de hacerse el mono, yo no justifico a nadie en ese tipo de declaraciones, pero a lo mejor dices, bueno, pues el señor está grande, es una expresión de sus tiempos que quiso decir una cosa, pero al final es una forma muy tonta, si lo quieren ver así, de ponerse de abogado del diablo, porque también seguramente sabía de esa doble intención que se pudiera manifestar. Pero lo que sí me pareció como un comentario todavía con más saña fue lo de irse, y despectivo, lo que dijo de irse a bailar samba al sambódromo. Esto es que de verdad, o sea, ¿cómo después de eso, ese tipo de personas siguen en los medios o después de eso siguió un tiempo, no sé si actualmente sigue en el Chiringuito o cuánto tiempo más siguió colaborando, pero es increíble y es increíble la gente que lo defiende y o lo aplaude o lo aplaudió en ese momento, así como lo hay gente que aplaude cuando pasan este tipo de cosas. Y realmente en ese momento me hizo recordar tanto todo el trending topic que se hizo por ahí en Nex alrededor de Vinicius, alrededor de estas declaraciones, porque de verdad es que lo estás diciendo así en televisión abierta con bastantes espectadores, porque no nada más es una audiencia
de gente grande el Chiringuito, sino también es audiencia de gente muy joven y que empiezan a replicar ese tipo de tonterías. Y ante esto obviamente viene el comunicado que da Vinicius y cómo cuentan que el equipo pues lo empieza a asesorar de, oye, hay que hablar, hay que alzar la voz. Y recuerdo mucho ese comunicado que se volvió viral porque tuvo mucha fuerza, tuvo mucho impacto y era lo que yo siento que muchos de los madridistas sentíamos en el apoyo hacia Vinicius, que siguiera bailando, que siguiera haciendo las cosas que a él le plazcan, porque ya era un tema de acoso muy, muy cañón y que no se podían meter con él en su forma de juego porque ya les estaba dando la vuelta. Y pasan todo esta previa hostil en el estadio del Atlético de Madrid, en el Wanda, con el famoso muñeco este de Vinicius, bueno, un muñeco negro que estaba colgado, ¿no? Entonces, híjole, o sea, dices, ¿qué onda con esta gente? ¿Qué chingado les está pasando? Una cosa es el odio deportivo, si así lo quieres ver, y otra cosa es que eso se lleve y rebase una línea hacia realmente violentar contra una persona. Y después de ese episodio que pasó ahí en el Wanda Metropolitano, viene lo que terminó por detonar toda esta parte de la famosa polémica de este documental y de todo lo relacionado también después a que si iban a entrar o no las cámaras de Netflix por el documental de Vinicius y todo este tipo de cosas, que fue el partido de Mestalla. Un partido de Mestalla que pues realmente no se jugaba nada, fue yo creo que muy triste, siendo muy objetivos, de que se viviera con tanta impunidad esa parte de la liga y ese encuentro en particular. Nos cuentan la intrahistoria, ¿no? De cómo fue el momento en donde Vinicius está viendo al aficionado, lo está señalando, que está gesticulando, haciendo como si fuese un mono, y que lo más increíble que dentro de todo este desmadre que se hizo, de todo lo que estaba viviendo y el acoso que tenía Vinicius, él fue el expulsado y Ancelotti yo recuerdo que fue también el que lo criticaron porque resulta que la afición estaba gritando y que estaba cantando tonto en vez de mono. Y ves las escenas otra vez y a mí me volvió a dar un buen de coraje porque veías exactamente cómo el hostigamiento y el lado de la afición pues era muy claro. Y es que era muy evidente el güey que le estaba haciendo así porque Vinicius lo tenía enfrente. Y también porque Militao lo ve y lo empieza a señalar. Y entonces dices, ¿cómo chingados no vas a parar el partido? ¿Cómo no vas a hacer algo para que puedas empezar a erradicar esas cosas? Porque eso no es normal. No es normal el empezar a ir a insultar así a las personas bajo sus condiciones de cualquier afición. No se tiene que hacer ese tipo de tonterías con esa gente que solamente está ahí para joder y que es gente de un pensamiento muy, muy cortito. Entonces, el momento en el que empiezan a contar otra vez esta historia y que ves las imágenes y que ves como el arquero del Valencia va y le hace un candado al cuello a Vinicius, que después él es el que se zafa y a él lo expulsan, y después de eso, él es el villano, él es el que va por la cancha haciéndose el chulo, él es el provocador. De verdad que dices, no hay manera de justificar ese tipo de estupideces, ¿no? Y bueno, ya voy a avanzar porque pues ya me estoy calentando con esa parte. Y después de esto y de lo que pasó en Mestalla, viene el pequeño fragmento ahí de la entrevista con Tebas que si pidió una disculpa fue la manera más extraña que yo he visto de que alguien pida una disculpa, porque pasan el famoso tweet de Tebas de decirle a Vinicius que esté equivocado, que no hay racismo en la liga y todas estas tonterías que luego también este señor pone. Y después viene la, la disculpa o la excusa que dan muchas personas al momento de justificarse por una tontería en este tipo
de situaciones, ¿no? Y es el famoso me malinterpretaron, yo quería decir esto, lo entendieron mal. Yo creo que por eso Vinicius lo entendió mal y tiene todo mi apoyo. Palabras más, palabras menos, fueron las cosas que dijo Tebas en ese pequeño fragmento, que volvemos a lo mismo. Y esa frase también del comunicado de Vinicius a mí me gustó mucho, que dice que siempre va a estar la justificación detrás de me malinterpretaron o lo que yo quise decir fue esto, porque se les hace muy fácil salirse por ahí. Y es como decir, güey, no vengas a verle la cara de pendejo a la gente cuando tú realmente estás siendo alguien que está irrespetando y alguien que está violentando. O sea, no nos hagamos, porque pues es todo este entorno que no solamente fue en ese momento y fue lo que pasó en Valencia y fue lo que pasó con esta persona del Chiringuito, porque también cuando estaba en el inicio y empezó el acoso, cuando él llega al Madrid y empezó a fallar, también pasan como en este programa salía Soria, que también, o sea, dices, bueno, poniéndome otra vez de abogado del diablo a un chavito o a alguien joven que pues no sé, dice pendejadas, dices, bueno, pues está joven, va a aprender. Pero un señor neta que salga a hacer esas pinches ridiculeces de ponerse el sombrerito aquí y decir que es un triatleta o no sé qué dijo, porque como Vinicius hacía bicicletas, corría y luego nada y todas estas cosas. Y es ahí en donde digo, ¿por qué no hay consecuencias con estas personas? De verdad, ¿por qué siguen teniendo un micrófono? ¿Por qué no les pasa algo que de verdad los haga escarmentar o una sanción o algo así? Porque también son esas personas que se hacen bien pendejas de no estoy diciendo nada, me malinterpretaron. Yo recuerdo también, creo que fue un post en X ahí que sale esta persona, creo que habla de Vinicius o no sé qué, es un video, pero atrás está un mono que no sé si sea un gimnasio, no sé qué locación sea. Y de verdad, o sea, el hecho que empiecen a hacer esas cosas, de verdad, o sea, de verdad hay gente que todavía le aplaude esas tonterías, pero bueno, ya a ver si no me caliento más porque lo que sigue es que empieza también a hablar su abuela y empieza a hablar su mamá de en ese momento, pues que no estaban realmente ahí como para abrazar a Vinicius o apoyarlo o ver que él estuviera de la mejor manera dentro de lo que cabe, porque era una situación muy, muy delicada. Y yo creo que aquí es en donde tendemos a deshumanizar muchas veces a los jugadores cuando vemos los colores de por medio, ¿no? Y es esta línea que no se debería de cruzar cuando se trata de un club rival o de un jugador rival, que por más que te caiga mal en esos momentos, realmente es ponerte un poco en sus zapatos y decir, güey, o sea, también yo desde acá estoy tirando caca, no sé cómo lo esté pasando la otra persona y seguramente yo me sentiría súper mal. Y es lo que te hablan un poco de esa intrahistoria también de después del partido del Valencia o al momento en el que se está viviendo, cómo lo está viviendo también la familia de Vinicius. Y después de eso hablan del partido que otra vez contra el Valencia fue como esta revancha que tuvo Vinicius y que metió los goles y que también te mencionan que él fue forjando una mentalidad pues más fuerte, podríamos llamarlo así, porque hablan de un, no sé si llamarlo alter ego, no sé si lo puso por ahí la prensa, si ustedes saben, por favor ahí compártanmelo en los comentarios, que es cuando empiezan a hablar más de malvadeza. ¿Y quién es malvadeza? Pues yo entiendo, porque así lo mencionó Vinicius, que es esta parte de él como jugador mucho más eléctrico, más frontal, que está enfocado en el campo y que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que su equipo gane. Y te hablan también de toda esta preparación, de cómo se van viviendo las cosas previas, los sorteos que van tocando. Cuentan también que el Manchester City para el Madrid siempre fue un rival muy respetable, ¿no? Y en ese momento el entorno y Vinicius decían, puta, que no nos toque el City, pues tocó, ni modo, y te cuentan también cómo es la previa, ¿no? Al preparar esos partidos que sabían que
en la vuelta, por ejemplo, tenían que sufrir y sufrir mucho y que tenían que defender y que se tenía que ir preparando el partido de acuerdo o en función del rival. Y viene también todos los momentos súper tensos que se vivieron contra el Bayern. Ahí se habla también del partidazo que dio Vinicius, de cómo se fue colgando el equipo al hombro y que empezó a demostrar que era el jugador más determinante en ese momento, en esa temporada. Y todo se empieza a consolidar con el Madrid avanzando a la final y un momento muy bonito para mí, que fue la llegada de su abuelita allá a Madrid, ahí con su familia, porque lo iba a ver jugar, me parece que por primera vez en Europa, y lo iba a ver en la final de Champions. Entonces te cuentan cómo pues se va a Vinicius y después se va toda la familia, se van ellos en el avión, todos como un solo equipo apoyando a Vini, y empieza a cerrar el documental con esa emotiva final contra el Dortmund, cómo fue también determinante, lo que estaba jugando. De verdad fue un momento ahí en el documental muy bonito que termina y cierra con el premio de Best, ¿no? Y cómo fue esta historia de redención y de ir yendo ante las adversidades que iba poniendo la misma prensa, el mismo entorno, todo lo que le costó la adaptación y cómo al final, a su manera, siempre manteniendo esa alegría, siempre jugando como a él le gusta y festejando como él lo sabe hacer, nunca perdió ese brillo y siempre quiso mantenerse así, bailando, contento, feliz. Y como una reflexión final, es evidente que el no haber ganado el Balón de Oro le afectó y le afectó mucho, que obviamente ese iba a ser el cierre perfecto para ese documental y yo creo que él también lo sentía así, no solo para el documental, sino para su momento que estaba viviendo y que como les decía, o sea, fue un punto muy importante, inclusive para lo que restó de esta temporada que acaba de pasar, porque previo al Balón de Oro se aventó un hat-trick contra el Borussia, jugó muy bien, tenía mucha confianza, después de eso sí le pegó mucho, yo espero que venga una vez más su mejor versión, que vaya puliendo las emociones que a veces sí lo terminan por detonar y por volverlo hasta cierto punto hostigoso, ¿no? Que de repente sí como madridista pues sí me desespera que en esta temporada sí se estuvo enfocando más en otras cosas. Yo estoy muy seguro que va a volver a demostrar y va a consolidarse una vez más. Y nada, de eso trató el documental. La verdad es que es un documental lindo, un documental entretenido, tampoco es que sea cine, así como siento que no lo son muchos documentales de futbolistas o deportivos. Y nada, de eso se trató el documental, así que si llegaste hasta aquí, de verdad te agradezco mucho. Espero que dejes tu like, tu comentario, qué opinas sobre todo lo que ha pasado con Vini sobre este documental. No olvides suscribirte para que esta familia empiece a crecer y que seamos más madridistas y que puedas seguir haciendo videos como estos. Que estés muy bien, nos estaremos viendo en otro video. Chao.